¿Cómo definirías las emociones? Bueno, las emociones son un superpoder que tenemos, pero que no sabemos que lo tenemos. Y es un superpoder porque nos sirve para conocernos a nosotros mismos y relacionarnos con nuestro medio ambiente, tanto físico como social. Y requiere controlar ese superpoder. El problema es que nuestro sistema educativo, por lo menos en el mundo occidental, no se desarrolla este superpoder. Entonces, hay personas que tienen suerte y lo van desarrollando. Entonces, esas emociones nos permiten protegernos de los peligros y tenemos emociones porque ha sido muy adaptativo para, al menos en este planeta Tierra, sobrevivir. En este sentido, la inteligencia emocional, ¿se nace inteligente emocional? Bueno, la inteligencia emocional sería el uso estratégico de las emociones y implica pues, saber cómo percibimos, expresamos y cómo van a evolucionar esas emociones. Yo sé que estoy enfadado, bueno, muy bien, yo sé que estoy enfadado y puedo incluso ahora averiguar por qué estoy enfadado. Ah, bueno, pues me ha pasado esto. ¿Y cuánto me va a durar ese enfado? Uy, pero tengo ahora algo importante que hacer. ¿Cómo? Y no puedo ir enfadado a esa reunión. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo soy capaz de regular esas emociones? Y hay personas que vienen con ese potencial y se ve desde que son niños, pero tenemos como se ha demostrado desde las neurociencias y la psicología, un margen de aprendizaje muy importante, que hay que empezar también lo antes posible, como pasa con otras habilidades complejas. ¿De qué manera crees en la sociedad en la que vivimos que gestionamos como sociedad en este momento? ¿Cuál es tu diagnóstico del manejo de las emociones en la actualidad, en la vida esta que llevamos? Bueno, España, nuestro país, es un país muy emocional, es un país latino, aunque hay diferencias, obviamente, porque España es muy diversa y no es lo mismo Galicia o Bilbao que Sevilla o Madrid, ¿no? O Barcelona, son ciudades diferentes. Pero globalmente, vistas desde lejos, somos muy emocionales y eso es una fuerza, pero nos falta inteligencia emocional, es decir, no hemos desarrollado ese superpoder. ¿Crees que hay diferencias con respecto a lo largo del proceso evolutivo o a lo largo del periodo histórico? Si hay diferencias, me refiero que nuestro país con respecto de años anteriores, ahora se habla mucho, ¿no? También se habla de que las emociones, de que tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas porque pueden manejar o manipular nuestras emociones, ¿no? Yo creo que el cambio en el Occidente y en España también, en nuestro país, se ha producido a finales del siglo XX. Porque nosotros somos, aunque no sepamos quién es Descartes, somos muy cartesianos. Creemos que primero pensamos y luego actuamos. Eso es algo que está en nuestro ADN cultural. Y las personas nos hemos dado cuenta que eso no es suficiente y que las emociones no son algo dañino, como se ha visto, o como en otras épocas históricamente se ha visto como algo que había que controlar, como si fuera un animal salvaje que había que controlar, sino que son parte intrínseca de lo que somos. Y que es una fuerza que hay que aprender a gestionar, pero es una fuerza que sin ella no podríamos ser quienes somos. Y a finales del siglo XX nos hemos dado cuenta que es importante trabajar esas competencias. Y ahora, en el siglo XXI, el COVID también, que ha tenido muchas cosas negativas, ha tenido una cosa positiva. Y es que nos ha hecho reflexionar que la salud física es algo muy importante, pero que la salud emocional, la salud mental, es igual o más de importante. ¿Crees que hay una manera, si es que la hubiera, adecuada, todo esto entre comillas, de gestionar estas emociones? ¿O qué consejos puedes dar desde el punto de vista educativo, ¿no?, a los padres y madres, desde los colegios, desde los centros escolares, universitarios y también, bueno, también desde el ámbito sanitario, ¿no? Nosotros desde la universidad representamos todos esos ámbitos, también el ámbito sanitario. ¿Cómo podemos hacer una gestión? Si se puede, no sé si se puede. Bueno, eso es una buena pregunta. Nosotros cuando empezamos a investigar en estos temas, como somos psicólogos, pues tenemos ese sesgo de que se puede mejorar a las personas en cualquier momento, ya sean adultos o niños.
pero no había pruebas empíricas cuando empezamos a trabajar en esto. Después, ya el concepto de la inteligencia emocional lleva ya más de 30 años. Y tenemos ya evidencia científica suficiente acumulada que es posible mejorar la inteligencia emocional, por ejemplo, en niños. Y cuando se hacen metaanálisis comparando colegios que han tenido la suerte de recibir entrenamiento en programas de educación emocional versus otros colegios que no lo han recibido, se encuentra que tiene beneficios, por ejemplo, en la salud física, en la salud mental, tienen menos ansiedad, menos depresión, menos estrés, son menos agresivos, tienen menos problemas de bullying y ciberbullying, son más cooperativos, se integran mejor socialmente y además, y eso yo creo que a los padres y madres y a los educadores les interesa mucho, tienen mejor rendimiento académico. Pero para que esto funcione, para que esos entrenamientos funcionen, que también es otra conclusión de estos estudios, tienen que ser prácticos, tiene que ser una proporción 80% práctico y solo un 20% teórico. Y eso a veces es un problema en nuestro país, porque en nuestro país tendemos a convertirlo todo en una asignatura muy teórica. Entonces, cuando se implementa, lo ideal sería que fuera transversal. Yo sé que eso es un poco utópico en nuestro país y que al final tendrá que convertirse en una asignatura, pero tiene que ser una asignatura práctica. Y el enfoque tiene que ser preventivo. ¿Y para eso qué significa? Que habrá que trabajar con adolescentes, pero muchos de los problemas de los adolescentes comienzan en primaria. Y si es posible, lo ideal sería empezar en infantil, como el aprendizaje de una segunda lengua o aprender a tocar un instrumento o otro tipo de habilidad compleja, que si empiezas con 4 o 5 años es más fácil que si empiezas con 14. ¿Se puede entrenar con 14? Sí, pero se tarda el doble de tiempo. ¿Y los adultos se puede? También hay evidencia científica de que se puede, pero tiene que ser práctico también. Y cuando uno da una conferencia sobre estos temas, todo el mundo te pregunta a la salida, ¿qué libro me recomienda usted para ser más inteligente emocionalmente? Y yo le recomiendo algún libro, normalmente mío. Pero siempre pienso, no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque como si terminaras un partido de tenis viendo a Nadal y de acercarle y le preguntaras, Nadal, recomiéndame un libro para jugar al tenis. Te diría, ve, cómprate una raqueta, apúntate a un curso de tenis, practica todas las semanas. Y eso es otro tema. No vale trabajar la inteligencia emocional durante un periodo. Tiene que ser a lo largo de toda la vida. Porque imagínate que dijéramos, vale, tú ahora te nombramos ministra, la nueva ministra de Educación. Y dices, bueno, se va a poner en el infantil. Y los niños recibieran inteligencia emocional 3, 4, 5, 6 años. Y ya está, se acabó. No serviría. Es como si dijéramos, bueno, van a aprender inglés de los 3 a los 6 años. Y luego ya se acabó. Eso está bien que se haya aprendido eso, pero no sería suficiente. Se requiere un mantenimiento. Entonces a nosotros nos gusta el símil con un gimnasio emocional. Un gimnasio emocional en el que tú no vas porque tengas un problema, sino tú vas al gimnasio porque quieres estar mejor, quieres estar bien. Y eso requiere, y no ir solo un día. Es que yo cuando era adolescente fui al gimnasio, ya lo he dejado. Bueno, estaría muy guay que fuera así, pero no funciona así. Uno tiene que mantener esas habilidades practicándolas. Bueno, es muy interesante porque estamos en este momento con muchos retos abiertos, ¿no? en esta sociedad global, en esta sociedad cambiante, donde los síntomas emocionales, donde la tristeza, donde la ansiedad, iba a decir, bullen constantemente, emergen en forma de síntomas que a veces se convierten en trastornos mentales, en el caso de la depresión muy incapacitantes, y un aprendizaje, ¿no? De manejar toda esa parte que hablabas, ¿no? De límbica, esa parte animal que también tenemos, ¿no? Esta parte impulsiva, sería mucho mejor. Yo te escuchaba y pensaba que cómo sería el mundo si tuviéramos la capacidad de ponernos en lugar de la otra persona, ¿no? De entender que hay un otro o una otra que es diferente, que tiene una manera de ver el mundo distinto y respetar, ¿no? Eso. Por eso te pregunto, no sé si es fácil. Bueno, has dicho un poco de dónde venimos, ¿no? Y la pregunta son, ¿a dónde vamos? ¿No? Un poco a modo de resumen, para cerrar este espacio, ¿cuáles son los principales retos que como sociedad crees a los que nos enfrentamos desde la gestión de las emociones? Que también, por otra parte, mientras los países estén gestionados por personas, ¿no? Y las personas tengan emociones y voliciones, pues quizás es difícil, ¿no?
no sé, igual tienen que hacerlo ciberrobots o inteligencia artificial para que haya menos, ¿no?, emociones a flor de piel. No lo sé, si eso sería un consejo, seguramente no. Pero bueno, ¿cuál sería, a modo de resumen, un poco la hoja de ruta que se dice, ¿no?, se emplea ahora para ver hacia dónde tenemos que ir, que algunas de las cosas ya las has granado previamente? Bueno, la inteligencia artificial, el siguiente reto, que por ahora no lo ha conseguido, es tener inteligencia emocional. Pero ya hay algunos artículos en esa línea publicándose. A ver, igual que se les pone al chat GTP problemas de lógica o problemas de economía, se le están poniendo problemas emocionales. A ver cómo lo resuelven. Y es muy interesante, a ver, eso va evolucionando. Bueno, vivimos, al menos en Occidente y en nuestro país, es prototipo de ello, en una sociedad muy narcisista, muy individualista, donde valores que han sido clásicos quizá en nuestros abuelos ya no existen y se están cambiando por otros que no están muy claros cuáles son. Y la inteligencia emocional, sí, yo creo que va a ser una herramienta, y creo que es la hoja de ruta, y a nivel político, desde diferentes colectivos se está intentando presionar para que tanto la derecha como la izquierda de nuestro país, es decir, nos gobierne quien nos gobierne, incluya en el sistema educativo la inteligencia emocional. Y se tiene que incluir no solo en el sistema educativo, porque claro, eso sería muy lento. Eso es lo que hay que hacerlo sí o sí, pero eso es lento porque hasta que los niños que tengan 3, 4, 5 años sean adultos, entonces hay todo un otro movimiento para introducirlo en las organizaciones. Es decir, en una empresa, una organización, hay que hacer también una gestión para que sea emocionalmente saludable. Y porque una de las principales causas de baja laboral tiene que ver con la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso ahora mismo se está produciendo un cambio que se va a ver acelerado por el cambio generacional. Porque, a ver, los valores que tenía mi padre, mi abuelo, incluso los que tengo yo, no tienen que ver nada con la generación millennial, que, fíjate, una generación que quiere tener una vida profesional, pero quiere también tener una vida personal. Fíjate qué locura, una vida personal. Una locura en toda regla, ¿no? Pero igual nuestros abuelos y nuestras abuelas no tenían esas pretensiones, o no se planteaban eso. Y claro, entonces, si quieren tener un horario, no solo un sueldo, que por supuesto, un sueldo que sea digno, quieren tener unas condiciones psicológicas y contextuales que, al menos que cuando entren en el trabajo en un estado relajado, tranquilo, cuando salgan a las 6 de la tarde, salgan igual, no peor, porque eso sostenido en el tiempo termina acarreando, como se sabe, trastornos de ansiedad, depresión, burnout, bajas laborales y otros problemas más graves, ¿no? De alcoholismo, de agresiones, que ocurren en cualquier colectivo. En cualquier colectivo que tenga 500 trabajadores tiene un porcentaje cercano al 20% de patologías. Eso es un porcentaje enorme y supone un coste laboral, económico y personal. Entonces, los millennials no quieren trabajar en una empresa de ese tipo, quieren trabajar en una empresa donde ellos puedan ser personas, tener su tiempo libre. Imagínate tener niños. Claro, yo cuando le pregunto en una conferencia grande, estuve en un foro de recursos humanos que me invitaron, y son personas que se dedican a la gestión de personas. Y estábamos hablando de este tema, pero digo, pero a ver, sin ir a los millennials, porque los que estaban allí tenían ya una edad, tenían ya más de 40, ¿no? Y les pregunto, ¿vosotros creéis que podéis compaginar bien vuestra vida laboral y vuestra vida personal? Esto no se queda callado mirando por abajo. Y digo, y había muchísimas mujeres. Y digo, ¿y siendo mujer y con niños creéis que podéis compaginar vuestra vida laboral y personal? Bueno, ya, me faltó llorar. Es que no es fácil eso. Y cuando tú ves la vida laboral de una profesional brillante, cuando tiene hijos, se para. Se pega un frenazo. Porque nuestro país no está preparado, el contexto laboral nuestro no está preparado. Entonces, nuestros abuelos trabajaban los domingos, luego trabajaban solo ya de lunes a sábado, ahora trabajamos de lunes a viernes y probablemente iremos a jornadas de 4 días. Muy como en Bélgica están ya en 4 días. Muy interesante lo que dices, porque con respecto de las expectativas, incluso seguramente nuestros abuelos y abuelas no hubieran pensado que sus hijos fueran felices, ¿no? Y eso sería otro debate. Como se dice, hay mucha tela que cortar porque las emociones
son un tema que, bueno, que nos rodea, que es intrínseco a los seres humanos. Muchas gracias y seguiremos, ¿no?, con este y con otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.